Bueno, muy buenos días y buenas tardes para todos y para nuestros panelistas. Los saluda Camila del Villar, coordinadora de proyectos especiales de la Fundación Gabo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta charla para hablar de Gabo y el cine. Este encuentro es una de las actividades programadas en nuestro Festival Gabo en Casa, una iniciativa que busca llevar el espíritu del Festival Gabo durante la cuarentena. Como algunos conocen, el Festival Gabo es un proyecto de la Fundación Gabo que es posible gracias al apoyo de nuestros aliados, la Alcaldía de Medellín y las empresas Sura y Bancolombia. En este encuentro nos acompañan hoy Alberto García Ferrer y Rodrigo García Barcha. Permítanme contarles un poco sobre ellos. Alberto es guionista, realizador, productor, escritor y creador de formatos para televisión. Fue director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, fundada por Gabriel García Márquez. Y también fue secretario general de la Televisión Iberoamericana. Alberto es autor de los libros En el borde de la montaña y Ojos que no ven, y ha participado en distintas actividades de la Fundación Gabo. Entre estas, en el 2018 fue jurado de la categoría Imagen del Premio Gabo. Rodrigo estudió historia y posteriormente cine. Se ha desempeñado profesionalmente como director de fotografía, guionista, director de cine y televisión y productor. Ha trabajado en producciones como Los Sopranos, Six Feet Under, Carnival, y ha dirigido películas como El secreto de Albert Nobbs, Últimos días en el desierto, 9 vidas, Madre e hijas, y recientemente estrenó Four Good Days en el Festival de Sundance. Rodrigo además es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gabo. Hoy nuestros invitados conversarán sobre la relación que existió entre Gabriel García Márquez y el séptimo arte, una de sus grandes obsesiones y grandes campos profesionales. Al finalizar, como lo hemos venido haciendo en estas charlas virtuales, vamos a abrir un espacio de 20 minutos para preguntas que pueden ir enviando por la pestaña de la plataforma que dice Questions o Preguntas. Una vez más, bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarnos. Le concedo ahora la palabra a Alberto García, quien conducirá esta conversación. Alberto, además, por encargo de la Fundación Gabo y la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano, lleva actualmente una investigación sobre Gabo y el cine. Alberto, buenas tardes para ti que te conectas desde Madrid y buenos días a Rodrigo que se conecta desde Los Ángeles. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Los dejo entonces con Alberto. Gracias. Gracias, Camila. Sí, buenos días por allá, buenas tardes por aquí. Tarde de pandemia. Quería agradecer, por supuesto, al Centro Gabo y a la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano y a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, con un especial saludo a Alquimia, que está siguiéndonos, pienso yo, desde La Habana. Y por supuesto, todos los que están conectados a esta conversación que vamos a tener, más que nada, más que una conversación, tratar de que Rodrigo cuente muchas cosas sobre la relación de Gabo y el cine. Y decirle, arrancar con esta historia que a mí me interesaba muchísimo y nos interesa muchísimo. Hace unos días conversábamos con Rodrigo acerca de su inicio en el cine, en el American Film Institute, como director de fotografía, y recuerdo que Ricardo Aronovich, el gran maestro de la fotografía, decía que, de alguna manera, en sus conversaciones con Gabo, en el año 82, creo que cuando estaba rodando Missing en México, se manifestaba muy interesado por el tema de la fotografía pensando en su hijo. Y la otra cuestión que le diría inmediatamente para ver esto es la conversación que tiene Gabriel García Márquez con Kurosawa cuando le dice que su película había sido y era, digamos, la guía. Barbarroja era la película que todos los días comentaba con sus hijos, hasta que sus hijos pudieron verla, no por la edad, como me dice Rodrigo, sino porque tuvieron la oportunidad de verla en un cine que creo que fue en París. Dicho esto, Rodrigo, esa vinculación desde niños, desde adolescentes con el cine, ¿cómo se dio con Gabo? Gracias, Alberto, y gracias a todos por asistir. Agradezco tu discreción y la de Camila, pero supongo que vale la pena recordar que soy hijo de Gabo y por eso estoy aquí hablando de esto, entre otras cosas. Evidentemente, la Fundación de Periodismo y la Fundación de Cine son las dos
dos de las creaciones más queridas de Gabo. ¿Por dónde empezar? Bueno, mencionaste Barbarroja. Sí, Barbarroja fue una película que antes de que existiera, por supuesto, las plataformas digitales, al igual que Jules et Jim, por ejemplo, e inclusive una película como I soliti ignoti, cuyo póster aparece ahí detrás de ti. Muchas de estas películas favoritas de Gabo, nosotros en nuestra infancia y adolescencia oíamos hablar de ellas, pero siempre habría que esperar la ocasión de que en algún cineclub, en algún lugar pasara. O sea, no es como ahorita que no hay más que desear prácticamente una película para comprarla o verla por plataformas. Entonces, en un viaje a Europa, creo que cuando ya tenía yo 18 años o así, París en esa época era una ciudad de 500 cines donde había siempre pasaban los clásicos viejos y nuevos. Y entonces fui con Gabo a ver Barbarroja, y sí, yo creo que él la había visto ya varias veces, y sí es una película preciosa definitivamente, de las menos nombradas de Kurosawa, pero una obra maestra, y Gabo en general fue un gran conocedor y fan de Kurosawa. Quizá posiblemente a la hora de la hora su director favorito. Tenía otras películas favoritas, pero así como obra total es posible que Kurosawa fuera su favorito. La pregunta iba por el lado de, tú te criaste junto con tu hermano Gonzalo al lado de una persona que estaba profundamente vinculada al cine desde niño. Desde siempre. Todos conocemos de su vida, de su abuelo, las relaciones con su abuelo, su fase, digamos, donde llega a ser crítico de cine en El Espectador. Yo también tengo una lista de unas 20 películas que en sus crónicas o críticas le parecen relevantes. Y volviendo al tema del listado de las películas, creo que, porque el Centro Gabo distribuyó un listado de unas 16 películas, todas extraordinarias, que están vinculadas a Gabo en el sentido de Gabo como espectador de cine, como crítico de cine, como que valoriza enormemente esa película. Yo creo que esa lista se puede extender más y pueden aparecer nuevas cosas. Estoy pensando en algunas películas latinoamericanas que tú tendrás mucho más referencia y referencia más directa que yo. Y era un poco para cerrar esa historia de las películas, porque yo creo que esas 16 ya dan muchas cabidas, como tú señalaste. Aquí está Soliti Ignoti, de Monicelli, que también debería entrar, pero no estaba, y seguramente entra en otras películas. ¿Tienes algo que decir? Como en todas las listas, podría ser infinita, ¿no? Bueno, perfecto. Dicho esto, el tema es, la historia es cómo Gabo, uno ve, hay como un camino de él de búsqueda. Yo aquí tenía anotado que decía que mientras otros buscaban en su obra, en la obra de Gabo, para llevarla al cine, él buscaba en el cine cosas para llevar a su obra. Y lo digo en esto porque su experiencia y su búsqueda, tanto para ver como crítico de cine, después el año que pasa, o el semestre que pasa en el Centro Experimental, me da la impresión que allí descubre algo que es el montaje, y que se da cuenta que es una estructura, digamos, un instrumento del cine, propio del cine, que es muy operativo para la narración y para la literatura. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, o sea, yo creo que son prácticamente el cine y la literatura en Gabo son dos caras de la misma moneda. O sea, evidentemente nosotros crecimos en ese ambiente donde su amor por el cine era palpable. Además escribía guiones en México, y ya inclusive dentro de mi adolescencia, cuando ya había tenido el éxito de 100 años de soledad, cuando vivíamos en Barcelona, cuando volvíamos en México, uno de mis recuerdos es él siempre en la sala de la casa trabajando en un guión con Rui Guerra o con Paul Leduc, con Casals. Entonces, claro, yo en esa época no sabía una cosa que luego fui averiguando, que es que Gabo estuvo en el Centro Experimental, como dijiste,
Y una de las razones principales de Gabo para irse a México fue porque México tenía una industria de cine tan activa en los 60s, una de las que más viajaba en el mundo hispano, que yo creo que también parte de su llegada a México fue buscar abrirse paso en el cine. Entonces, como dices tú, es difícil saber dónde empieza su amor por el cine y la literatura, dónde empieza uno y acaba el otro. Para él finalmente era lo que él llamaba contar un cuento. Y bueno, se ha dicho también que por supuesto sus frustraciones del cine, con el cine, fue lo que lo llevó a escribir libros que él pensaba podían haber sido películas. Entonces, la pérdida para el cine fue la ganancia para la literatura, ¿no? 100 años de soledad es la novela quizás de un director frustrado y qué bueno. Pero creo que siempre, cuando hablo de Gabo y el cine, sí hay una época ahí que es muy difícil separarlos, ¿no? Es muy difícil. Para él era contar un cuento. Y sus novelas, por supuesto, sus libros tienen cosas muy visuales, imágenes siempre, ¿no? No solo son sobre mundos interiores. Yo, precisamente, lo que veo, digamos, para la visión del cine, y este proyecto que Camila decía que era un trabajo de investigación que va a concretarse en un futuro libro sobre Gabo y el cine, pero la relación de él con el cine, no de otros con su obra para hacer películas, sino la relación de él directa con el cine. Cuando empiezas a ver eso, ves esas fases de él, y por eso es tan importante el testimonio directo tuyo, no solamente porque vas descubriendo y incorporando el cine, desde mi punto de vista, llega el guión después, pero ya a finales de los 50, él prepara un proyecto de escuela de cine para Barranquilla. Sí, y existe, de hecho hace poco Tita Cepeda, que es la viuda de Álvaro Cepeda, descubrió hace poco un presupuesto que él preparó para esa posible escuela. Entonces ella tiene ese original. Entonces sí, estamos hablando de finales de los 50, sí, probablemente tenía alrededor de 30 años y ya estaba o sea, ya tenía no solo la pasión entera por el cine, sino la idea de una escuela de cine, ¿no? Que resultó en la de San Antonio, que bueno, fue lo que me faltó. Hablé de la Fundación de Cine en La Habana, hablé del periodismo, pero la escuela de cine era su tercera joya. Inclusive antes de la época que tú dices, por supuesto, hay sus críticas de cine, que escribió a los 21, 22, 23, 24 años, ¿no? De hecho, ahorita vi algunas exhibidas en el Ransom Center, donde están sus documentos, y algunas que ellos encontraron en revistas y en periódicos de la época. Y antes de eso, ir al cine en Colombia de niño, o sea, fue un virus, bueno, mala metáfora, fue una infección que agarró de pequeño y nunca se recuperó. Pero precisamente la idea es que él como va construyendo una visión del cine, como dices muy claramente tú, va al cine, después es crítico, estudia, mira eso, se va al centro experimental. Cuando está en Europa, también va a Polonia a una reunión de archivos cinematográficos, e incorpora el tema de los archivos. Y entonces, después en México, pues, un periodo que tú conoces perfectamente, como todos estos, se dedica a hacer guiones. Llega a una película en el año 78, que se llama El año de la peste, al que me gustaría que hicieras algo emotivo, vinculado a esta pandemia que, claro, que la hace Felipe Casals y Gabo hace el guión. Sí, como muchas de las cosas de Gabo, confluyen en cualquier proyecto muchos intereses. Evidentemente, o sea, a juzgar sencillamente por El amor en los tiempos del cólera, aunque fue posterior, la plaga, la enfermedad del sueño en 100 años de soledad. Siempre dijo que una de sus influencias periodísticas y literarias más grandes fue el diario El año de la peste de Daniel Defoe. Por supuesto, en su libro favorito de favoritos, Edipo Rey, hay una peste, hay una plaga, y eso es lo que tiene castigado a esa tierra, y es por el pecado que cometió el rey, ¿no?
Entonces yo recuerdo, inclusive antes de que hiciera la película con Felipe, de que él decía, me encantaría contar una historia y sería mejor en cine, sobre una gran plaga, sobre una gran peste en una ciudad moderna. Y de ahí nació el año de la peste. No recuerdo si ya habían trabajado en algo con Felipe Casals antes o no, pero bueno, él había visto, por supuesto, el Canoa y el Apando y las Poquianchis, las películas de Felipe, y las admiraba mucho. Pero los recuerdo perfectamente sentados ahí en la calle Fuego, en la Ciudad de México, trabajando en el estudio de Gabo. Y esa es una imagen que recuerdo de décadas. Siempre había alguien ahí trabajando con él en un guión. Sí, y ahora precisamente que hay tantas referencias o sea, no pasa un día que alguien no me mande algo que salió en la prensa o en algún comentario la referencia de El amor en los tiempos del cólera o alguna variación de su título, ¿no? El amor en tiempos de coronavirus, la comida en tiempos, o sea, pero sí, y el año de la peste la vi precisamente la semana pasada, y sí, o sea, sobre todo en la relación del poder, del gobierno, de las autoridades y la negación de la realidad, sigue siendo tristemente vigente. Totalmente, es impresionante. Yo volví también a verla la semana pasada y realmente es impresionante en este escenario en el que estamos viviendo. Yo estaba hablando de esto porque trazaba una línea, cómo iba él avanzando en el tema de la incorporación del cine, que yo creo que cuando plantea lo de la escuela ya en Barranquilla, ya ha madurado la idea de que hay que formarse para hacer cine, hay que formar a la gente. Empieza cuando él, en los escritos de cine de él, dice, quiero ver películas latinoamericanas, quiero ver películas latinoamericanas. Hay grandes películas norteamericanas, europeas, etcétera, etcétera. Quiero ver películas que nos miremos nosotros mismos. Y ese yo creo que es el camino que lleva hacia esta historia a esto que tú dices, la fundación del nuevo cine latinoamericano y la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, son momentos, pero ya están en esa escuela de Barranquilla. Pero yo quería preguntarte, a mí una de las cosas que me preocupa y que lo has dicho tú, es que en Cabo se da una especie de vasos comunicantes entre el periodismo, la literatura y el cine. Si su biógrafo, Gerald Martin, le otorgan un segundo lugar al cine, dice, no el tercero, sino el segundo. El segundo más importante para Gabriel García Márquez es el cine. Es el cine. Y esa idea de vasos comunicantes es algo fascinante porque él busca el relato, pienso yo. ¿Cómo lo ves a eso? Por eso insisto mucho en montaje, porque me llama la atención, estando en el centro experimental, que la profesora de montaje, la doctoresa Rosado, dice, es mi mejor alumno. Es mi mejor alumno. El montaje es lo que le fascina a Gabo. Bueno, mira, no me extraña, no había oído eso de la profesoresa, pero como bien sabes, para Gabo todo era contar un cuento, un chiste, una anécdota. La anécdota, por ejemplo, oral, es siempre una de sus formas favoritas. Todo es contar un cuento, un recuerdo, un sueño, una novela, libro, o sea, hasta una obra de teatro, una obra de teatro radial. O sea, para él, en ese sentido, Gabo era muy poco snob en cuanto a las formas. O sea, le gustaban los libros y las obras más especializadas, o sea, él era fan del Ulises de Joyce, pero también de las canciones que cantaba Rocío Jurado, escritas por Manuel Alejandro, bueno, o sea, el compositor español. En ese sentido, él inclusive me dijo varias veces que le tenía muchos celos a los cantautores, a Sabina, a Serrat, a Pablo Milanés, a Silvio, porque lograban contar cosas con tanta poesía, o sea, cosas tan compactas. Entonces, sí, en efecto, o sea, todo lo de Gabo fluye y confluye, o sea, él es completamente, o sea, en cuanto a historias, nada humano era ajeno a él, como dicen, ¿no? Nada humano es ajeno a mí. Para él, cualquier historia, y bueno, y lo que dices del montaje, o sea, yo creo que Gabo,
bueno, como todos los grandes contadores de historias, era consciente que no hay nada más difícil y más delicado que la estructura, ¿no? Y ahí es donde viene la edición. No solo la microedición, que es cortar de un plano a otro, que es una cosa que sí es muy particular del cine y que tiene una fuerza increíble. O sea, el choque de dos imágenes tiene una fuerza que es muy particular al cine. Supongo que también existe en poesía, por supuesto, pero en el cine tiene un impacto que es de lo más cinematográfico, pero sobre todo la edición, la macroedición de una historia, ¿no? En qué orden contar las cosas, cómo ir revelando la información, cómo ir creando secretos, destapando secretos, abriendo puertas. Entonces no me extraña que la edición fuera su pasión temprana, porque como todo contador de historias, sabe que la estructura es absolutamente vital. No hay una buena historia que sobreviva a una mala estructura. Fantástico. Mira, aprovechando esto, quería, y lo hemos conversado en algún momento de pasada, hace unos días, el periodo que él está en Barcelona, está muy dedicado a la literatura, yo pensaba los vínculos posibles que él pudo haber tenido con la gente que se dedicaba al cine en ese momento, que se dio en llamar Escuela de Cine de Barcelona. Era un grupo de cineastas que en los años 60 hicieron cantidad de películas. Estoy pensando en Pere Portabella, en la época que él se relacionaba con Muñoz Suay, y que entiendo que Muñoz Suay lo llevó a él al rodaje de Cabezas Cortadas de Glover Rocha en Gerona. Y esa época tú la conoces perfectamente, y me encantaría escucharte contar esos años de Gabriel García Márquez Telón y su relación con el cine. Bueno, los recuerdos son muy subjetivos, porque yo tenía entre 9 y 14 años, entonces realmente a nivel profesional su relación más íntima de trabajo con muchos de los cineastas no la sabía mucho, no la conocía mucho, pero por supuesto Ricardo Muñoz Suay era una persona, un muy buen amigo al que veíamos todo el tiempo. También, aunque, insisto, solo tenía yo 12, 13, 14 años, había muy bien la conciencia de vivir en la España franquista y de que muchos cineastas no podían hacer las películas que querían hacer, o que una película se tenía que reeditar y masajear para pasar la censura, ¿no? Ya en esa época, me acuerdo, no recuerdo haber conocido a Saura, pero sé que Gabo era admirador de Saura, y bueno, claro, había sido muy, muy amigo de Buñuel también, pero en la época de Barcelona no solo estaban los barceloneses, sino también los mexicanos y colombianos que viajaban para trabajar con Gabo en Barcelona en películas. O sea, recuerdo la imagen que he dado de Gabo en la sala trabajando con algún guionista. Por esa época estuvo Rui Guerra, trabajaron en el guión de La Heréndira, y creo que antes de La Heréndira es posible que hayan trabajado en otro guión, cuyo nombre no recuerdo, creo que era una idea original de Rui. También estuvo por allá Margot Benacerraf, de Venezuela, en la época que Margot era la que iba a ser la Cándida Heréndira. Y por ahí pasaron también Paul Leduc y José Agustín, que Gabo trabajó con ellos en una adaptación de Bajo el Volcán, que finalmente no se hizo, la hizo John Huston, otra adaptación diferente. Pero sí, o sea, y bueno, y luego había amigos españoles como Luis Alcoriza, que también habían sido cineastas. O sea, también el nudo entre, o sea, era una cosa constante, o sea, nunca se separó del cine, era como una especie de obsesión constante. De hecho, he pensado mucho últimamente que Gabo disfrutaría mucho, ahora que los efectos digitales están tan sofisticados, disfrutaría mucho sobre todo el uso de esos efectos en crear momentos mágicos dentro de una realidad cotidiana. O sea, cuando empezaron los efectos visuales, siempre se usaban para grandes cosas de acción. Por ejemplo, Gabo fue muy fan de Parque Jurásico.
una película que no era de mis favoritas, aunque soy admirador de muchas películas de Spielberg, pero esa no. Y él me dijo, me encanta esa película porque me permitió ver a los dinosaurios. O sea, es una explicación casi infantil, pero no en el mal sentido, sino habla de la curiosidad fresca de Gabo, que a sus 70 y pico todavía decía, me encantó ver los dinosaurios. Pero bueno, me desvié, pero yo creo que él buscó una cosa que a lo mejor en su momento era un poquito prematura, que era poder ver físicamente imágenes que la literatura podía crear con más facilidad. Me alegra muchísimo, y de alguna manera, como te decía en una de las conversaciones que mantuve con Ricardo Aronovich, él decía que hoy, para hacer la Cándida Heréndira, se podrían haber tomado una cantidad de elementos, de efectos especiales muy delicados que se podían haber utilizado estupendamente. Decía él porque, según tengo entendido, estuvo en el origen también de la historia de la Cándida Heréndira y de la posibilidad de hacer la dirección de fotografía. Pero esto era importante, ese periodo de Gabo en Barcelona, porque se ha escrito mucho sobre el boom de la literatura latinoamericana vinculada allí. Hay cosas muy buenas escritas, pero el cine está como, el cine y Gabo, digamos, está como en un trasfondo todavía no muy claro, gracias a lo que estás diciendo de la gente que aparecía allí, cómo trabajaban en los guiones. Allí estaban también, además de Portabella, Joaquín Jordá, Gonzalo Suárez, Román Gubern, etcétera, etcétera. Exacto. Pero la otra cosa que quería preguntar, perdón, sí, iba a decir. No, iba a decir que me acabo de acordar que también dentro de esa época coincide la época de nuestros viajes a Italia y sus primeras relaciones con Francesco Rossi, con el guionista que trabajó tanto con Francesco, ahorita me acuerdo, que era, o sea, ¿perdón? Con Franco Solinas también. Con Franco Solinas. Entonces, no con Barcelona misma, pero con la misma época, del 70 al 75, empezó a hacer sus lazos con los italianos, que era lógico, dada su enorme admiración por los neorrealistas, ¿no? Claro. Tonino Guerra es el guionista en el que pensaba. Perfecto, sí, porque la relación de él a partir, y mucho antes, por supuesto, y sobre todo a partir de su paso por el Centro Experimental, fortaleció la película que siempre va a ser referencia, es Ladrones de Bicicleta, pero también Fernando Birre dice que vieron juntos con Gabo, cuando estaba estudiando allí, Milagro en Milán, y que Gabo le dijo, esta es la película que tenemos que hacer nosotros. Eso lo cuenta Fernando Birri, que le dice emocionado Gabo cuando terminan de ver Milagro en Milán. Pero me interesaba mucho, avanzando en este camino para llegar a la fundación y a la escuela, el tema de la relación del cine y la televisión. Es decir, mucho se ha discutido, o mucho ha parecido acerca de, y tú que eres un hombre de cine, de la televisión, mucho se ha hablado de que en los 90, y recuerdo que Bertolucci dijo en algún momento, a principios de este siglo, del siglo XXI, dijo, la creatividad del cine se ha mudado a la televisión, lo dijo en algún momento Bertolucci. Y muchos teóricos ubican esto en el momento de Twin Peaks. Con Twin Peaks dicen el cine y la televisión, digamos, la televisión le arrebató cosas como, la televisión estuvo arrebatando cosas todo el tiempo, le arrebató al cine. Y mi preocupación, mi interés, no preocupación, sino mi interés era, hablándolo con gente, decimos, a finales de los 80, Gabo impulsó una relación con la televisión española específicamente y con Pilar Miró para hacer Amores Difíciles e incluso Me alquilo para soñar, donde directores de cine latinoamericanos hicieron cine para televisión. ¿Cómo ves eso? Porque de alguna manera era como un paso adelantado de Gabo en relación a la televisión y el cine. Yo creo que obedece a dos cosas. Una, primero, la que platicábamos antes, que Gabo no tenía prejuicios a priori, bueno, prejuicios en pocas palabras,
con los formatos. O sea, si la historia era buena y era bien contada, no era un snob de que tenía que ser una pantalla grande, una pantalla pequeña, le daba exactamente igual. Y luego yo creo también la posibilidad de también alcanzar más públicos que no van al cine o públicos que dependen más de la televisión o sencillamente los números increíbles de la televisión. Y luego también la posibilidad de las series de contar historias en muchas horas, ¿no? O sea, en paréntesis, una de sus reticencias con la venta de 100 años de soledad al cine es porque él pensaba es imposible contarla en 2 o en 3 o en 4 horas. Entonces, yo creo que obedece un poco a eso, o sea, ¿dónde más podemos contar historias? ¿Cómo podemos contarlas? Y sobre todo lo que decías tú, que las historias latinoamericanas, él, como dices, le dijo a Fernando Birri, esta película deberíamos hacer nosotros. O sea, él nunca tuvo ese complejo de decir los latinoamericanos tenemos que hacer películas como Hollywood. No, los latinoamericanos tenemos que hacer películas como, como nosotros. O sea, inclusive hay películas de las que yo he hablado toda mi adolescencia e infancia, que no las vi hasta años después, que eran Los Inundados de Birri, por ejemplo, Tiburoneros de Alcoriza, Los Fusiles, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, es de Glauber Rocha, creo. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Glauber Rocha, o sea, tantas películas que para él eran tan buenas e interesantes, El Chacal de Nahual Toro, de Litín también, para él eran películas fundamentales y que él las quería sin ningún esnobismo y porque además reflejaban nuestro mundo y no el mundo de Hollywood o el mundo europeo. Pues esto iba camino a lo siguiente, en la siguiente década, en la década de los 80, cuando se produce el nacimiento o la creación de la fundación del nuevo cine latinoamericano, ocurre un fenómeno también que me ha hablado allí en La Habana, donde de alguna manera se plantea que el propio Festival de Cine de La Habana, y esto contado directamente por el director del Instituto Cubano de Radio y Televisión de aquella época, digamos, él atribuye por inspiración de Gabo que Fidel Castro dice el ICRT y el ICAI y el festival tienen que trabajar juntos. La televisión y el cine tienen que trabajar juntos. De allí es también el tema de la salida de que la Escuela Internacional de Cine y Televisión se llama Escuela Internacional de Cine y Televisión y que se cree en el año 87, digamos que se ponga en marcha a partir de ese momento y que sea una escuela de cine y televisión. Lo cual da elementos importantes. ¿Cómo lo ves a esto? Porque a mí me parece importante que en esos años 80, en la segunda mitad de los 80, se planteara esa idea de que el cine y la televisión debían ir de su mano, como anticipándose en los tiempos. Sí se estaba anticipando porque, bueno, por una parte lo que hemos dicho ya, de que él, con tal de que un cuento se cuente, no le importa cómo. Y segundo, Gabo era muy... no era conservador en el sentido de que solo pueden hacerse las cosas de una manera. Por ejemplo, Gabo siempre escribió en máquina de escribir, luego pasó a la máquina semieléctrica, luego pasó a la máquina eléctrica, luego pasó a lo que se llamaba el procesador de palabras, y de ahí pasó a la computadora y escribió en una Mac hasta el final. Entonces, no digo que eso tenga que ver con la literatura, pero sí tiene que ver con una mentalidad de cómo podemos contar historias de maneras nuevas y de maneras mejores. O sea, al igual que él, o sea, admiraba los grandes formatos, él decía, ¿por qué no la televisión? Y tienes razón, es una época donde en los 80s, decir televisión todavía era decir una cosa de segunda categoría. No en Europa, no tanto en Europa, porque en Europa, claro, la BBC hacía sus series, en Francia hacían series, hubo películas como Cristo se detuvo en Éboli de Rossi, o también Caos de los hermanos Taviani, que originalmente fueron series o escenas de un matrimonio de Bergman,
fueron series que luego se reeditaron para que dieran la vuelta al mundo como largometrajes. Entonces en Europa quizá no había ese conflicto, ese prejuicio tanto, pero en Latinoamérica y en Estados Unidos definitivamente los cineastas consideraban la televisión una cosa de segunda categoría. Bueno, eso me parece estupendo, porque todavía se sigue debatiendo en esto y acerca del cine, de la televisión, de lo que el cine le ha dado a la televisión y lo que la televisión ha sacado del cine, que me parece, vuelvo a pensar en que son vasos comunicantes, que la televisión se ha enriquecido con los cineastas y el cine con la televisión. Y hay otro aspecto central que siempre me ha interesado, y además por la relación que tú como hijo de Gabo, y que a mí me tocó para dirigir la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, fue el tema de la creatividad. Aquí tengo las cosas que decía, la preocupación de Gabo, que decía: lo que más me importa en este mundo es el proceso de creación. Y lo he perseguido por todas partes, y eso ha salido en uno de los libros, de los talleres que hizo en la Escuela de Cine, y dice: desde que empecé a impartir esos talleres he oído innumerables grabaciones, he leído innumerables conclusiones, he tratado de ver si descubro el momento exacto en que surge la idea, pero nada, no logro saber cuándo es. A mí me parece fantástica esta búsqueda que va a estar presente, como tú lo sabrás mucho mejor que yo, incluso cuando en las conversaciones con Kurosawa, lo que pregunta: ¿cómo surge la idea? ¿Cómo empieza a trabajar de sus guiones? Ese tema de la creatividad es un elemento central de la preocupación, que yo creo que lo lleva al camino de la formación y de la creación y de estar continuamente trabajando en los talleres. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, me imagino que él tenía esa obsesión con la creatividad, porque sí es un proceso un poquito mágico, donde me imagino, se une la psicología, lo inconsciente, lo que se ha por encima de todo lo que se ha vivido, sobre todo en la infancia, básicamente, el temperamento de las personas, pero luego también Gabo estaba muy interesado en los aspectos técnicos de las cosas, o sea, cómo se construye la historia, lo que decíamos, cómo se hace la estructura. Él sabía o sea, él por un lado estaba fascinado por esto, lo que dices tú, esta idea de la inspiración, de la creación, dónde surge la idea, y por otro lado, había momentos en que su discurso era más acerca de la carpintería de la escritura, ¿no? Lo que llamaba Hemingway el oficio de escritor, ¿no? De una manera no pretenciosa y no etérea, sino sencillamente sentarse, escribir y machetear, como dicen en México, ¿no? O sea, acurrarle, ¿no? Como dicen en España. Entonces sí, o sea, entiendo perfectamente su creación, por ejemplo, estos talleres que tenía en La Habana, cuando, digo, tú lo conoces más porque tú dirigías esa escuela, yo los leí transcritos y eran una mezcla de una cosa muy aterrizada, de decir: aquí estamos y hacemos ideas y vamos, o sea, esto no es mágico, esto es chamba, esto es idea, pero a la vez, claro, buscando siempre esa inspiración, esa cosa intangible, ¿no? De las ideas, del origen de las ideas. Totalmente, y además la búsqueda, como haces hincapié, como vos haces hincapié, me parece perfecto, porque él está preocupado por la mecánica de la construcción de esto, cómo nace y cómo se arma. De ahí yo creo que su gran devoción por el montaje, y también esa idea donde el periodista busca contar historias, donde, como en la literatura, contar historias, en el cine contar historias. Y me decía, y me comentaba Costa Gabra, que habían participado, hecho guiones conjuntos allí en La Habana. Eso fue tal vez en los primeros años, y donde él contaba una historia como literato, y Costa hablaba de cómo se veía eso en una película. Y Costa decía, y discutíamos mucho, porque él la miraba de una manera y yo la miraba de otra, y explicábamos cómo tenía que ser. Sí, Costa Gabras, digo, un gran director, pero
pero sí, o sea, él se ha concentrado mucho en películas que son muy psicológicas, muy políticas, digo, con un don enorme para contar lo personal y lo interpersonal dentro de un contexto político, o sea, que la película no sea demasiado melodrama, pero que tampoco sea una disertación política, o sea, en eso ha sido un maestro de contar lo humano dentro de lo general, desde Z, Estado de Sitio, Missing era por supuesto un ejemplo de eso. Oye, se me han olvidado otros casos, también estuvo en esa época en Barcelona, trabajando con él, en la película que se llamó finalmente Operación Ogro. No, sí. eso fue en México, eso fue en Barcelona, claro, porque a Carrero Blanco lo mataron todavía antes de que muriera Franco. Y el director italiano de la batalla de Argel. Gilo Pontecorvo. Gilo Pontecorvo quería ser un gran director, quería hacer la película sobre cómo la ETA planeó el asesinato de Carrero Blanco. Entonces también Gabo participó en eso. Ahorita me estoy acordando, era una infinita lista de colaboradores. O sea que Gilo Pontecorvo pasó por Barcelona. Pasó por Barcelona y yo creo que fue muy pronto porque Carrero Blanco lo mataron 1 año y medio quizá antes de que muriera Franco, 2 años máximo, entonces muy al final de la dictadura. Entonces yo creo que Pontecorvo, o sea, no sé si llegaron a escribir guión, pero sí estuvo Pontecorvo ahí consultando con él y ellos hablando y quién sabe si ya estaba toda la información al respecto, pero sí fue una operación espectacular, ¿no? Pero eso es un dato muy, 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 muy interesante, ¿no? Porque, insisto, cuando revisamos e investigamos aquellos años, siempre estaban obviamente las vinculaciones del mundo literario de aquella época, que era muy poderoso, y aquello del boom, pero el tema del cine, y ahora con lo que tú dices, aparecen cosas muy de fondo, tanto de latinoamericanos que venían, como de europeos, y como los propios catalanes o españoles en general que estaban presentes allí. Sí, no creo que Gabo finalmente, y creo que la película se hizo y no está a su crédito, entonces no creo que él trabajara directamente, pero sí que hubo varias conversaciones al respecto. Sí, la película se hizo, la hizo Gilo Pontecorvo y no recuerdo yo haber visto en los títulos de crédito. No, creo que seguramente conversando. Bueno, Gabo era también un gran admirador de la batalla de Argel, se le hacía una película absolutamente imprescindible. Claro, una relación que viene también vinculada con el guionista de la batalla de Argel, con Franco Solina. Franco Solina, sí, al que Gabo admiraba muchísimo. Pero Gabo admiraba mucho a los guionistas en general y a los guionistas italianos. Hablamos de Franco Solinas, ¿cómo se llama el otro? Ya la memoria empieza ya a debilitarse. El que escribió Milagro en Milán, Estación Central. Y Sabatini, claro. Sabatini. Claro, Sabatini. Y claro, la admiración de Gabo por todos ellos es extraordinaria. Con Franco Solina también, yo recuerdo que en el año 82 salió un artículo muy largo en El País, hablando de Franco Solina, que había muerto en ese tiempo, y realmente era un trabajo admirable. Y logramos encontrar una pista donde juntara a Franco Solina, a Gabo y a Costa Gavras en Roma, los tres juntos, hablando de cine, cuando yo no sé si estaban ya, en qué momento era, si era cuando estaban trabajando Costa Gavras y Solinas en Estado de Sitio, ¿no? O para Estado de Sitio, y que los tres estuvieron hablando allí. Pero sí, otro guionista que admiraba mucho, me vas a tener que ayudar, por desgracia, es el que escribió La guerra ya terminó, La guerra est finie. Semprún. Jorge Semprún también, sí. Jorge Semprún. Claro. Jorge Semprún también trabajó mucho con Costa. Y Jean-Claude Carrier también, por supuesto, que trabajó tanto con Buñuel, era otro maestro del guionismo al que Gabo admiraba mucho. ¿Y con Alcoriza?
Bueno, con Alcoriza, o sea, toda la infancia y luego de regreso a España, la adolescencia, sí, trabajando con él, siempre tenían tramando un guión, escribieron guiones, ahorita no me acuerdo de todos, pero escribieron guiones que vendieron en la época anterior a Barcelona, de Escenarios de Soledad. Me acuerdo que una vez les pregunté, oigan, ustedes, porque se acordaban de guiones que habían escrito y que ya ni se acordaban de los títulos, o los escribían, o sea, como fábrica, para productores que se los encargaban. Y yo le decía al Alcoriza, oye, pero ¿por qué escribían tantos guiones? O sea, para ganarnos la papa, coño. Y tenía razón, o sea, era la manera en que ellos se resolvían. Y luego, ¿qué película hizo con Alcoriza? Presagio, ¿no? Sí, Presagio. Un Presagio que ya... Alguna cosa más con Alcoriza. Sí, pero bueno, siempre Alcoriza también eran los crónicos del cine, y de casa de Alcoriza los encuentros con Buñuel, por supuesto. Claro. Mira, volviendo al tema que me gustaría precisar, esa relación de Gabo con el cine, de él con el cine, en su obra también, porque su obra de pronto tiene una vida donde hay directores que quieren hacer películas, y lo cual está muy bien. Pero él, esa relación que lo lleva a recorrer casi todo el camino necesario. Es crítico, ve las películas, se vincula con el tema de los archivos audiovisuales, estudia cine, presenta un proyecto de una escuela, entiende que la única forma de que los latinoamericanos puedan contar es formándose, y se llega, yo creo que a dos conclusiones muy importantes, que es la fundación del nuevo cine latinoamericano y la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que yo creo que son dos instrumentos que se anticipan a su época, desde mi punto de vista. Yo digo, esta escuela, y sobre todo la escuela en el sentido de que a finales de los 80, cuando la América del Sur estaba llena de dictaduras, no había escuelas de cine, etcétera, etcétera, surge una escuela internacional. Y muchas otras escuelas a nivel internacional hacen lo que hacía la escuela de cine. Empiezan a hacer lo que hace, y no solamente en América Latina, sino en Europa, ¿no? Con lo cual hubo una visión. Sí, o sea, definitivamente adelantada a su época. O sea, en los 80 había en el mundo escuelas de cine muy clásicas, en Columbia, NYU, en Estados Unidos, en Los Ángeles, el American Film Institute, había un par de escuelas en Londres, la escuela de Varsovia, había un par de escuelas, la vieja y la nueva en París, el Centro Experimental en Roma, pero sí se adelantó la escuela de San Antonio a esa explosión de escuelas de cine internacionales, donde la gente quiere no solo estudiar cine, sino viajar para estudiarlo lejos. Y claro, en la idea de que podrías ir de cualquier país de Latinoamérica, si te aceptaban, podías ir a estudiar gratis a esta escuela. O sea, ahí es donde era un lujo increíble, pues, para mucha gente poder estudiar gratis en esta escuela. Pero sí, y además la idea de cine y televisión. Entonces, ahorita hay tantas escuelas de cine en todos lados. Aquí mismo en Estados Unidos hay prácticamente una en cada ciudad, y es tan difícil entrar como entrar a las facultades de medicina, porque claro, la fiebre del cine y la televisión ahorita es impresionante. Pero sí, se adelantó un poquito en ese sentido. Sí, o sea, tenía ese punto de vista joven con respecto a cómo se crea y cómo se aprende, cómo se forman los creadores. Sí, seguramente. Oye, una cosa muy importante que está dando vuelta en todas partes. ¿Cómo se va a hacer 100 años de soledad? ¿Cómo ves 100 años de soledad con Netflix, que va a hacer el proyecto? ¿En qué estado está la puesta en marcha y el llevarlo adelante? Bueno, lo que ha hecho Netflix, y creo que lo ha hecho con mucha astucia, es primero contrataron a un guionista, José Rivera, un guionista y dramaturgo puertorriqueño muy bueno, que es quien los está asesorando en cómo rebanar la historia, en cuántas horas. Todo esto está en proceso. Entonces, lo que yo diga no es todavía lo que va a ser.
pero yo creo que ellos están calculando hacer la DITU entre 16 y 20 horas, por decir algo, no sé cuántas temporadas. Ya leí el capítulo 1 de la adaptación que hizo José y realmente es muy bueno. O sea, realmente hizo un muy buen trabajo. Claro, faltará todavía la puesta en escena, la visualización. O sea, yo creo que el trabajo del director inicial o de los directores o el director que haga esto será también fundamental. Pero a juzgar por el primer capítulo, creo que van por buen camino. Les deseo la mejor suerte. Digo, yo estoy también involucrado. Yo estoy involucrado como asesor y yo y mi hermano ofrecemos nuestra opinión, pero no queremos ser productores tan involucrados que sea imposible para los guionistas y los directores querer trabajar. ¿Entiendes? Sería muy pesado para un guionista o un director venir a trabajar en 100 años de soledad si uno de los productores que está encima de ti es el director guionista hijo de Gabo. O sea, queremos apoyar el proyecto y por eso trabajamos con Netflix, pero también hay que dar un espacio para que la gente aporte su propia visión, su propia creatividad. Ya de por sí es bastante intimidante para muchos cineastas abordar el 100 años de soledad y creo que lo último que necesitan es que los hijos del autor estén ahí jodiendo. ¿Y hay fechas más o menos previstas como para...? No sé exactamente, y claro, ahorita si había fechas, ahorita ya no hay fechas de nada, pero bueno, con un poco de suerte, a lo mejor empiezan en algún momento del año siguiente, virus mediante, pero sé que están muy motivados para hacerlo y para hacerlo pronto, y parte del compromiso era hacerlo en español y filmar lo más que se pudiera en Colombia. Entonces, pues bueno, mira, hubo mucho debate cuando se vendieron los derechos, que si Gabo quería, que si Gabo no quería. Valen decir ciertas cosas. Gabo, por supuesto, como hemos hablado, siempre quiso el cine. Y dijo alguna vez que si 100 años de soledad no hubiera sido novela, si él hubiera podido, de ahí hubiera hecho él muchas películas en vez de escribir el libro. Por suerte fracasó en eso. Pero sus obstáculos con respecto a 100 años de soledad en el cine eran varios y cambiaban con el tiempo. Por supuesto está uno muy fuerte que es, me gusta que el libro exista en la imaginación del lector. No ponerle imágenes, no ponerle caras, etcétera, por un lado. Pero por otro lado también había consideraciones prácticas como lo que decíamos, el libro no cabe en 2 y 4 horas. Entonces a lo mejor ahora lo que ofrecen los formatos, además sin corte a comerciales, yo creo que eso a él le hubiera interesado mucho. Otro obstáculo era, no quiero que se haga en inglés con actores famosos hablando en inglés, bla, bla, bla. Entonces, ahora eso ya no es necesario. Las series pueden ser en idioma original. Entonces, también se franqueó eso. Y finalmente, ya desde un punto de vista más íntimo, Gabo siempre dijo, cuando yo esté muerto, hagan lo que quieran. Entonces, nos dio luz verde. Siempre tuvimos en cuenta sus objeciones, que sean muchas horas, que no haya cortes a comercial, que se pueda hacer en español, que se pueda filmar en Colombia. Entonces, claro, se franquearon muchos de esos obstáculos. Entonces, lo hemos obedecido, inclusive en hacer lo que querramos. Muy bien. Yo recuerdo alguna vez que, y seguramente tú lo sabrás mucho mejor que yo, allí cuando yo estaba en La Habana dirigiendo, haber escuchado que él decía en algún momento que quien hubiera querido que hiciera 100 años de soledad era Kurosawa, precisamente, ¿no? Y claro, entonces sus objeciones eran, o sea, la objeción de que la película destruiría la imaginación del lector era una objeción también flexible, porque sí, si la hubiera sido, de hecho con Kurosawa habló en algún momento de hacer El otoño del patriarca, también lo habló con John Huston,
un momento también con Sean Penn, que la quería dirigir, con Marlon Brando en el papel, pero bueno, por angas o mangas no procedieron esos proyectos. Pues sí, fíjate, yo creo que estamos en tiempo para algunas preguntas. Algunas preguntas. Camila, no sé si está por allí y ella tenía... Estoy. ¿Estamos en tiempo? Sí, tenemos... ¿Estamos en el tiempo? Podemos extendernos unos minutos más porque veo que la gente sigue conectada, entonces vamos a ir a algunas preguntas. Nos pregunta Gemay Torres, ¿cuál de las películas cuál de las cuentos o novelas de Gabo ustedes ven imágenes cinematográficas? Bueno, yo creo que en todas hay imágenes, digamos las imágenes, o sea, la imagen de Remedios la Bella entre sábanas yéndose al cielo es una imagen y por lo tanto cinematográfica. Lo difícil es traducir eso de manera poética, ¿no, Alberto? Sí, ahora, la obra de Gabo está llena de imágenes. Él mismo dice y le pregunta a Kurosawa en su momento cómo surge la idea, las ideas creativas, le pregunta a Kurosawa, ¿de una imagen o es una idea? Y yo diría que todas las historias y las novelas de Gabo surgen de imágenes, surgen de una imagen, hay una imagen siempre detrás, siempre hay una imagen. La dificultad, como dice Rodrigo, es después esa imagen que él le preocupaba, que cada uno la imaginaba a su manera, se concretara en una imagen que compartieran todos. Es muy difícil. También nos pregunta Dixon Moya desde Chicago. ¿Había alguna secuencia favorita, es decir, una escena o una imagen favorita de Gabo del cine o de la televisión? O sea, si más allá de una película favorita había algún momento específico de una obra que a él le gustaba. No recuerdo, o sea, recuerdo su admiración digo, por supuesto, en Milagro en Milán, la secuencia final del Milagro. Recuerdo que era muy admirador en Apocalypse Now de Coppola, esa secuencia al principio donde unos helicópteros atacan una pequeña aldea de Vietnam del Norte, era también una de sus escenas favoritas, pero más que escenas, para él le gustaba era la totalidad de la historia, ¿no? Lo que lograba la historia. Tendría que pensar un poco más, pero no era tanto esa su manera de pensar en las películas. Sí, yo estaba buscando aquí, yo coincido absolutamente con Rodrigo. Creo que lo que Gabo buscaba, él es un gran creador de imágenes para mí, pero al mismo tiempo ese tema de la estructura, de contar, de un relato, de que esto se cuenta primero y esto sigue aquí y después viene esto y después... Pero estaba buscando aquí dos escenas que él le señaló a Kurosawa, que le habían fascinado particularmente y que yo no he retenido en la memoria, pero hay dos escenas de la película en ese caso, y yo les recomiendo que lo vean, porque aquí no la encuentro exactamente, pero que son dos escenas que él dice que son, en el caso de quien lo pregunta, que Gabo valoraba particularmente, ¿no? A ver si la encuentro, pero no la encuentro. Bueno, pero ahí, en el caso de Kurosawa, precisamente en la película con la que abrimos la conversación, en Barbarroja, hay dos secuencias que llegamos. Había una escena en Barbarroja que le gustaba mucho, que era la de una chica que creo que había sido violada o prostituida de joven y que su acción compulsiva era tallar un piso, limpiar el piso compulsivamente. Así era como ella expresaba
lo que ahora llamamos síndrome postraumático, ¿no? Esta era una escena que siempre lo impresionó mucho. Bueno, nos llega una Muy bien. pregunta para Rodrigo de Nadia Celis. Rodrigo, tus películas tienen una forma muy particular de aproximarse a la realidad, muy lúcida y muy íntima. ¿Cómo influenció tu padre tu propia sensibilidad y visión como director? ¿Y en qué aspectos crees que se distingue tu propia poética de la de él? Bueno, yo en realidad, aunque probablemente soy la persona menos indicada, yo no veo mucha relación entre el mundo de sus historias y el mundo de las mías, independientemente de su calidad, pues, sino sencillamente, literalmente hablando. Yo creo que los autores obedecen mucho al mundo en el que crecieron. Gabo creció en Aracataca a final de los 20 y los 30, que era un mundo muy particular, en una casa muy particular, con gente muy... que cargaba muchos fantasmas del pasado y que eran contadores de cuentos. Yo crecí en un mundo muy clase media, alta, clase media, México, Barcelona, estudiando en Estados Unidos. O sea, mi mundo era muy diferente y mi mundo por eso es más contemporáneo, psicológico, realista, pero no es un mundo que escogí por diferenciarme de Gabo. Uno escribe lo que le sale de dentro y obedece al mundo en el que yo crecí. Entonces, ahora, la influencia es innegable en el sentido de que crecí en el mundo de Gabo y tal y como decíamos al principio de la entrevista, era un mundo donde contar las historias era todo, de cualquier manera. Novelas, cuentos, películas, chistes, anécdotas. Un cuento bien contado era lo que más se preciaba en la casa. Muy bien. También Perdona, encontré el tema de las dos escenas y se lo vamos a decir a quien nos preguntaba allí, que decía, decía el propio Gabo, en Barbarroja, además hay dos escenas que tienen íntima relación con la totalidad de su trabajo y que son inolvidables. Una es la de la mantis religiosa, quien la haya visto a la película, esa sí le encantaba. Y la otra, la lucha de karate en el patio del hospital. Buenísimo. Como dos escenas. Eran dos escenas que le encantaban. La mantis religiosa era una mujer que estaba en el hospital, una enferma psiquiátrica acusada de matar a sus amantes, y había una escena preciosa donde ella amarra al doctor con las mangas del propio kimono de ella y casi lo mata. Y la otra era una escena en que volvían los mismos hombres que habían prostituido a la jovencita de la que hablaba yo antes, volvían a tratar de llevársela y el doctor les daba una pequeña lección en el patio del hospital. Muy buenas escenas. O sea, Kurosawa increíble, un maestro para mezclar no solo la historia, no solo la poesía, no solo la condición humana, sino también mucho humor y acción. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cómo fue la amistad entre García Márquez y Woody Allen y qué películas de Allen admiraba a García Márquez? Ellos se vieron sobre todo en quiero decir en los 80s, quizá inclusive hasta el 90, 91, 92. Gabo había visto, me imagino que Annie Hall, había visto Manhattan, no sé qué películas había visto, pero siempre le divirtieron mucho las películas y le parecían muy inteligentes, además de ser muy bien contadas, muy sui generis. O sea, con Annie Hall fue una de las primeras películas que retrabajó un poquito la estructura del cine que se hacía en Estados Unidos. Inclusive maestros del cine de la misma época, Scorsese, Coppola, finalmente contaban historias estructuradas de una manera un poquito más clásica, aunque la factura, sobre todo en el caso de Scorsese, era muy nueva y muy dinámica, la puesta en escena. Pero siempre admiró mucho a Woody Allen, pero tendría que volver. Yo creo que una de las películas que le gustó mucho era Maridos y Mujeres, Husbands and Wives, ¿no? ¿Así se llamaba o sí se llamaba así? Sí, Marido. Sí. Una película que admiraba mucho, uno de los dramas, o sea, tiene humor, por supuesto, pero no es una de las comedias de Woody Allen. Esa era una película que también le gustó mucho.
Juan Manuel Vuelvas. Y la rosa púrpura del Cairo era una de sus favoritas. Perdón. Sí, Juan Manuel Vuelvas nos otra favorita, parece. Nos preguntan aquí, ¿qué libro de su obra estructuralmente funciona mejor para cine? Hombre, es difícil decir. O sea, toda adaptación de literaria al cine es un reto grande y con frecuencia hay que destrozar la estructura para poder traducirla al cine. De hecho, no quiero revelar nada, pero en el propio capítulo 1 de 100 años de soledad, el guión que escribieron, que es muy bueno, ya han tomado una decisión estructural diferente al libro, pero muy efectiva. Entonces se las dejo ahí como una incógnita, como un teaser de lo que viene. Yo creo que no hay ningún libro que digas, mira, esto podría ser una película tal y como está contado, en el caso de Gabo. Inclusive una obra como El amor en los tiempos del cólera, que sucede realmente en 50 años, creo que esa fue la dificultad de hacerla como película, habría que reestructurar. O sea, ninguna viene ya lista para filmarse, no creo. A ver, tenemos unas cuantas más por aquí. ¿La película La langosta azul fue una anécdota más para Gabo o tal vez recordaba ese capítulo de su historia de amigos de juventud por haber participado con Cepeda Zamudio en el guión? Sí, yo creo que siempre fue una película a la que le tuvo mucho cariño, primero porque fue Los Pininos en el cine. O sea, me imagino que ninguno de ellos había filmado una película. Es posible que ninguno de ellos hubiera estado en un set. O sea, ellos habían ido al cine y escribían sobre cine y soñaban con el cine, pero es posible que ninguno de ellos hubiera estado en un set. Entonces me imagino que sí, o sea, él siempre tuvo un gran recuerdo y además pues estaban todos sus secuaces, ¿no? Todos sus amigos de juventud participaron en eso. Nos preguntan por aquí varias personas que personalmente cuáles consideran que han sido las mejores adaptaciones de obras de Gabo al cine hasta el momento. Yo creo que la mayoría son problemáticas. Hay algunas que han tenido más aciertos. No voy a hablar específicamente de unas y de otras, pero creo que las que han acertado más son las donde el director se ha tomado más libertades para adaptar un poquito a su propio mundo y a su propia sensibilidad, manteniendo algo del aroma gaviano de la historia. Las que menos han funcionado a mi gusto son las que tratan de respetar demasiado el texto, de respetar demasiado, de hacer una traducción literal del realismo mágico a esa cosa despiadada que tiene el cine, que es de enseñar la imagen viva. Aún si está creada digitalmente, es una imagen que es incontrovertida y está en pantalla, no está en la mente del espectador. Entonces yo creo que siempre hay que tomarse un poquito más la libertad para adaptar más, y creo que muchos directores no se han atrevido a hacerlo. Creo que hay que hacerlo con un poquito más de audacia, y sobre todo creo que en un área donde se ha fracasado particularmente, es en el uso de los diálogos de Gabo. Gabo no tiene muchos diálogos en sus libros, y el diálogo siempre es poético, siempre es lapidario casi, ¿no? Hablan de una manera muy especial. Cuando un personaje abre la boca, lo que sale es una cosa literaria, y usar eso en cine es muy arriesgado. O sea, yo creo que la normalización del diálogo va a ser una de las cosas que va a permitir que las adaptaciones de Gabo mejoren mucho. Pero siempre hay que liberarse un poco del autor, por desgracia. No se puede hacer una cosa 100% fiel o resulta muy acartonada. Bueno, coincido totalmente con lo que dice Rodrigo. Yo tampoco voy a hacer una valoración muy específica de... Sí quisiera decir algo de alguna de ellas, muy que no excluye a las otras, pero que digamos que particularmente que es Milagro en Roma, la de Lisandro Duque. Ese es uno de mis favoritos también. Me interesó porque además es la expresión de esos vasos comunicantes de un artículo que se transforma en
en guión y que se transforma en cuento y que realmente muestra, digamos, la capacidad de Gabo de estar en tres narraciones distintas de un acontecimiento y que muestra esa realidad de vasos comunicantes. Sí, en Gabo está el periodista, está el literato y está el cineasta, y está el que busca la narración. Muy unido a una experiencia personal en Italia, a su amistad con un tenor colombiano que vivía en Italia, o sea, muy de referencias personales. Pero es cierto, Alberto, es un matrimonio de todos los aspectos de la narrativa que le interesan. Nos han preguntado sobre la relación de Gabo, tanto con directores mexicanos como Cuarón, Guillermo del Toro, y con directores colombianos más contemporáneos como Gaviria. Bueno, o sea, a Gabo le gustaban las buenas películas, entonces, claro, no ha visto La Última Camada, pero sé que le gustó mucho Babel, e inclusive platicamos con él y con Alejandro aquí en Los Ángeles. Le había gustado mucho Solo con tu pareja de Cuarón y tu mamá también, ¿no? Llegó a ver Roma. No estoy seguro si hablé con él de las películas de Del Toro, pero creo que también lo admiraba porque en algún momento, algo me suena, pero no me acuerdo. También era muy admirador, le enseñé una vez, le hicimos una función aquí de la película Machuca de Andrés Wood, donde también Andrés, como lo que decíamos de Costa Gabras, tiene esa gran capacidad para contar una historia muy personal dentro de un contexto político nacional. Era muy fan de esa película. Y sí, o sea, siempre tuvo relación con insisto, lo que decíamos con Alberto y el latinoamericanismo. O sea, para Gabo, cualquier latinoamericano que sobresaliera en el cine le creaba una especie de gran orgullo personal. Inclusive recuerdo en los 70s que le parecía un gran motivo de orgullo que los dos cinefotógrafos más exitosos en París eran dos latinoamericanos, Néstor Almendros y Ricardo Aronovich. Independientemente de que políticamente con Néstor Almendros no estaban de acuerdo en nada con respecto a Cuba, pero siempre fue el primero en decir que era un maestro y que personalmente le parecía una persona estupenda, pero eran latinoamericanos. A pesar de que trabajaban en París, a pesar de las diferencias, o sea, era un motivo de orgullo increíble para él que Néstor y Ricardo fueran maestros del cine europeo. Muy bien. Pues nos han llegado otras preguntas que invito a que las personas que nos estuvieron siguiendo en la transmisión puedan enviarlas a nuestras redes sociales y allí Rodrigo y Alberto las podrán ver. Con esto creo que vamos cerrando y nada, darles muchísimas gracias a ustedes dos por participar, a todas las casi 270 personas que se conectaron para seguir esta charla y por supuesto a nuestros aliados, la Alcaldía de Medellín y las empresas Sura y Bancolombia. Recordarles a todos que en esta semana dentro de la página web de Centro Gao hemos publicado la lista de películas favoritas de Gao construida junto con Rodrigo y también una lista de guiones en los que participó Gabo o elaboró él. Y invitarlos a que revisen nuestra programación en la página de festivalgabo.org. Ya está publicado lo que tendremos la otra semana y muchísimas gracias pues a todos los que nos acompañaron. Espero que sigan disfrutando de esta programación desde casa. Gracias Alberto. Gracias Rodrigo, la verdad que avanzamos más para hacer ese Gabo cineasta, que es una coproducción, digamos. Tendremos que hacer parte 2 en algún momento. Ya vamos a hacer la parte 2, entre la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, el Centro Gabo, y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Jaime y Alquimia. Hasta luego. Saludos. Para los que nos quisieran repetir esta charla, va a estar disponible en unos minutos en Facebook. Muy bien.
Hacemos parte 2, Rodrigo, ¿eh? Cuando quieran. Chao. Chao.